Desde aquí vamos a hablar de información de nuestra ciudad, del departamento de Antioquia y por supuesto del resto del país. Comenzamos con un hecho que genera mucha angustia y desesperación, sobre todo en el norte del departamento. Estamos hablando de la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda, un joven de apenas 25 años que estaba dirigiendo un medio independiente llamado El Confidente en Yarumal, y que viajó a Briceño, más hacia el norte del departamento, en búsqueda de una información periodística y se perdió su rastro. Mariana Rodríguez, usted le ha seguido la pista a esta información. Hemos estado del lado de la familia, del lado de los colegas de El Confidente, tratando de entender qué es lo último. Cuéntenos, por favor, qué detalles se conocen a esta hora. Tatiana, buenas tardes. Pues a las 4 en punto se acaban de cumplir 48 horas desde que desapareció el periodista Mateo Pérez Rueda. Justamente el martes a las 4 de la tarde fue visto por última vez, según la comunidad, acompañado de algunos integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, mismas que según esa misma población de zona rural de Briceño lo habrían asesinado. Información que no ha sido confirmada, pero que es el foco de atención de todas las autoridades. Y a propósito pues de autoridades, hay que decir que en este momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hace un trino, pues por supuesto rechazando la situación y pidiendo justicia y una búsqueda inmediata de este joven, sobre todo con dolor por la familia que ya lleva tantas horas en incertidumbre sin saber dónde está su hijo y también sin saber si creer la versión que toma fuerza allí en la población de un posible asesinato por parte de estos criminales. Ofrece una recompensa allí de 300 millones de pesos por información en general que permita encontrar a este joven Mateo, pero también por información que permita encontrar al criminal de alias Chalá, quien estaría detrás de la desaparición del periodista. Recordemos que hace poco el ministro de Defensa también anunció una millonaria suma de dinero, ofreció 640 millones de pesos por información que permita la captura de alias Primo Gay, cabecilla de este frente guerrillero que recordemos es comandado por alias Calarcá. Esto fue lo que dijo hace poco el ministro de Defensa. Tristemente, la información que ha circulado es que estaría muerto, pero es información que aún no tenemos nosotros confirmada. Por ello lo estamos buscando y por ello también ofrecemos una recompensa hasta 640 millones de pesos por alias Primo Gay, un cabecilla peligroso de la estructura criminal 36 de las disidencias de alias Calarcá, y por alias Chalá o Chala, hasta 300 millones de pesos, unidos también con el esfuerzo que está haciendo toda la gobernación y toda la fuerza pública. Recordemos, Tatiana y usuarios, que ha sido muy difícil poder llegar a la zona donde se cree que pues, fue visto por última vez el periodista Mateo Pérez Rueda. Eso fue en zona rural del municipio de Briceño, en el norte del departamento. Es difícil llegar hasta allí porque es tanto el control territorial y digamos esa presión social y también pánico que ha sembrado ese Frente 36 que tiene que pedirle permiso para poder ingresar a la zona. Esta mañana el secretario de Seguridad de Antioquia confirmó que allí efectivamente sí hay, por supuesto, presencia del Ejército Nacional, pero que el operativo que se tiene que hacer allí para poder entrar y buscar al periodista pues requiere justamente de un apoyo urgente por parte del gobierno nacional. Es entonces lo último que ha pasado con respecto a la desaparición de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista que fue simplemente a su pasión, a buscar la verdad, a hablar del conflicto armado que, recordemos, pues cobra fuerza justamente allí en el norte del departamento de Antioquia y que hoy, ya cuando se cumplen en este momento 48 horas, no se sabe nada de él, ni dónde está, ni qué pasó con su vida. Una verdadera angustia, Mariana. Todos sus colegas estamos esperando y acompañando esta situación, esperando que haya noticias positivas sobre el paradero de Mateo. Mariana, gracias. Pues justamente a esta hora, 4 de la tarde, 4 minutos, tenemos llamada con Julián Pérez. Es el hermano de Mateo Pérez, el colega desaparecido. Julián, gracias por estos minutos en medio de esta angustia, de la lamentable situación que ustedes están viviendo como familia. Gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. A vos, Tatiana, gracias por ayudarnos a llevar este mensaje.
Julián, ¿ustedes tienen información adicional a la que nosotros estábamos reportando a través de nuestra colega Mariana Rodríguez? ¿Les ha dicho algo más la autoridad del departamento o las autoridades nacionales? Hasta el momento las autoridades departamentales y la alcaldía de Yarumal, de donde nosotros somos oriundos, ha estado muy pendiente de la situación, pero lastimosamente la información sigue siendo la misma. Nuestro hermano es pues una víctima del conflicto armado porque sigue hasta el momento desaparecido y estamos pues como en esa labor de búsqueda y de poder gestionar su encuentro nuevamente. Julián, su hermano es un periodista muy joven, tiene apenas 25 años. ¿Desde hace cuánto estaba dedicado a la labor periodística, a dirigir ese medio independiente allá en Yarumal, de donde ustedes son oriundos? Esa siempre es pues pasión desde pequeño. Él pues a pesar de que inició estudiando otra carrera de comunicación y actualmente se encontraba cursando el 10º semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, su pasión siempre fue el periodismo. Él tenía ya poco más de 5 años con su revista, pero él desde pequeño siempre fue un apasionado por los reportajes, por dar a conocer la realidad de nuestro municipio, de nuestro norte de Antioquia. Y pues en ejercicio de esa profesión fue que pasó esta desgracia. Sí, en su ejercicio periodístico se fue al municipio de Briceño, que nosotros, incluso aquí en Noticias Caracol en vivo y en Noticias Caracol en las diferentes emisiones, hemos estado reportando las dificultades de orden público de las últimas semanas. ¿Usted sabe, Julián, si él iba a encontrarse específicamente con una fuente, él iba por un tema puntual y por eso llegó hasta esa zona tan apartada, zonas veredales de Briceño, o por qué estaba él en ese lugar? Mira, Mateo lo que nos comentó es que él se dirigía a la zona de Briceño porque para esos días se iba a desarrollar un consejo de seguridad. No estoy seguro si el gobernador de Antioquia iba a ir a este consejo a presidirlo o no, pero al haber pues esta actividad que él iba a ir a cubrir, pues nosotros le dijimos que tuviera cuidado, pero él estaba muy seguro porque como iba a ser esta actividad institucional, se suponía estaba llena de ejército, estaba militarizado el pueblo y con la policía, entonces no vimos pues que corriera mayor riesgo. Por eso él se movilizaba en su propio vehículo y se dirigió a cubrir esta noticia. Como uno supone que debería ser, sin preocupaciones o sin limitaciones para el trabajo periodístico. Lamentablemente en nuestro país y en nuestro departamento el tema de seguridad no está para nada fácil. Usted mencionaba que él iba en su vehículo propio, en una motocicleta que tengo entendido las autoridades encontraron. Pues información verídica, a ciencia cierta no tenemos porque todo es pues como materia de investigación. Han habido muchos rumores de las personas de la vereda pues, que presenciaron los hechos y sí hubo unos rumores de que había un vehículo abandonado en cierta vereda en travesías de la región, pero hasta el momento no se ha podido confirmar ninguna información. Lo que hemos sabido es que mi hermano, desde que llegó al pueblo, empezó a ejercer sus actividades de periodismo. Él estaba investigando, estaba pues recopilando material audiovisual y en una de esas funciones se dirigió en su vehículo hasta una de estas veredas de la zona rural del municipio y ese fue el último contacto que tuvimos con él. No sabemos más nada desde ese momento, no hemos tenido más contacto con él. Pero lo que sí podemos asegurar es que él está únicamente cumpliendo sus funciones de periodista. Él no iba con ningún otro tipo de intención, sino de cumplir con su profesión.
Julián, los colegas de Mateo en Yarumal, en el medio de comunicación donde trabajan, ¿tienen algún otro detalle? ¿Se han comunicado con ellos? ¿De pronto algún tema de extorsión, alguna llamada que les haya dado nuevas pistas? No, hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de estas situaciones y todo pues está pues como a la espera de que se permita el ingreso a la zona para poder saber si podemos encontrar a nuestro hermano y en qué condiciones lo podamos encontrar, que es lo único que nos interesa, poderlo encontrar. Eso es lo importante en este momento, encontrarlo pronto y con vida. Julián, usted menciona una parte muy importante y es poder llegar a la zona, acceder al territorio, porque está tan difícil el tema de la seguridad que la información que se tiene es por parte de la comunidad. Para las autoridades incluso ha sido difícil, y lo explicaba hace unos minutos Mariana Rodríguez, que es un territorio difícil de acceso incluso para la policía y el ejército. Sí, incluso las autoridades nos han manifestado que a ellos les da temor ingresar a la zona. Entonces, que hasta que, pues me parece algo increíble, que hasta que no den la autorización a estas personas de ingresar a la zona, pues no se puede hacer nada. Entonces, estamos a la espera de que permitan a las entidades humanitarias que por favor pues se puedan ingresar a la zona para nosotros encontrar a nuestro hermano. Pero hasta el momento ninguna autoridad ha estado presente. Ha estado presente la Fiscalía, claro que sí, ellos han estado muy presentes, también el Cuerpo Técnico de Investigación, estoy hablando de Yarumal y también de Río Negro, se han comunicado con nosotros. Los investigadores de Yarumal también pues han estado muy pendientes en lo que nos puedan colaborar, pero hasta este momento estamos a la espera de que se permita el ingreso a la zona para poder encontrar a nuestro hermano. Es lo único que hemos sabido. Sí, por parte de la alcaldía hemos recibido un apoyo de la personería de Yarumal y también se ha tenido conversaciones con la personería de Briceño y se han interpuesto pues los procedimientos correspondientes para este tipo de desaparecimientos, que es pues empezar la búsqueda, y en ese sentido sí se han desarrollado estas actividades. Lo que no se ha podido es ingresar a la zona, que esto es como lo principal para nosotros buscar a nuestro hermano. Julián, ustedes en este momento como familia, supongo que están en Yarumal. Cuéntenos cómo está su mamá, su papá, porque hace algunas horas incluso conversamos con su mamá aquí en Noticias Caracol en Vivo. ¿Cómo están en este momento? Estamos destruidos, esto arruinó nuestra familia, estamos completamente devastados. Esto es una cosa que uno nunca se espera vivirla, y más pues nosotros que hemos sido una familia de paz, una pues, familia tradicional de nuestro municipio. Mi madre es una profesora que por 35 años ha formado los niños de este pueblo. Mi padre, un comerciante muy reconocido de aquí dentro de toda la vida, fue comerciante en una cafetería. Yo incluso pues junto con mi hermano estudiamos juntos y yo pude ser abogado. Él está próximo a graduarse. Pues somos una familia de paz y que a uno de un momento a otro le arruinen así la vida, sin nosotros pues meternos con nadie, solo buscando el ejercicio de nuestras profesiones y aportarle pues a nuestro pueblo. Y tener que sufrir algo así es algo devastador para cualquier familia. Y en este momento nosotros lo único que necesitamos es recuperar a nuestro hermano.
una completa injusticia que, como usted dice y lo alcanzamos a percibir en sus palabras, Julián, los tiene devastados a todos y a nosotros como colegas. Créanos que también es muy difícil tener que hablar con ustedes en estas circunstancias y pedirles estos minutos tratando de ayudar a empujar un poco la investigación para que Mateo sea encontrado pronto. Estos micrófonos también son de ustedes para que hagan los llamados que consideren como familia a las autoridades locales, departamentales y nacionales. Por favor, Julián. Pues yo sí quiero hacer un llamado a las diferentes autoridades para que por favor nos acompañen en esta situación tan complicada. Nosotros entendemos que el país está afrontando situaciones muy complejas, pero nosotros lo único por lo que siempre hemos optado es por la paz. Y nuestro corazón nunca va a estar lleno de rencor, solo queremos encontrar a nuestro hermano y que esta sociedad pueda superar estos momentos tan difíciles y podamos avanzar hacia un momento de paz, porque es que estos territorios no necesitan más guerra. Nosotros aquí ya hemos sufrido mucha guerra y lo único que necesitamos es en serio que pare toda esta situación. Que pare toda esta violencia sin sentido. Julián, gracias de verdad por estos minutos. Aquí seguiremos acompañándolos muy pendientes de lo que pase con nuestro colega Mateo Pérez. A vos, Tatiana, muchas gracias. Y hace algunas horas conversamos también aquí en Noticias Caracol en Vivo con el secretario de Gobierno del municipio de Briceño, el señor William Londoño, sobre este caso. Esto fue lo que nos dijo. A raíz de todo esto, tenemos conocimiento de que este periodista ingresa al municipio con el ánimo de hacer entrevistas o conocer mayor información sobre estos hechos. Y en ese afán fue retenido por el Grupo Armado. Él ingresó a la alcaldía solicitando información. Nosotros como autoridades civiles somos muy reservados con la información y todo porque, hombre, somos autoridades civiles y ponemos hasta en riesgo nuestras vidas muchas veces por dar información o por hacer pronunciamientos. Entonces, evitamos ello. Se le indica a Mateo la dificultad en la zona y se le insta para que no ingrese, pero él se va de la alcaldía y posteriormente se comunica y dice que ya está en Palmichal. El día de ayer estuvimos adelantando gestiones para ingresar, para el posible levantamiento, y el Grupo Armado no ha permitido el ingreso de ninguna comisión humanitaria ni de ninguna autoridad a la zona. 4 de la tarde, 17 minutos, y sobre este tema también se refirió Sofía Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa. Habló del caso de Mateo Pérez, el colega de Yarumal, pero también habló en general de la situación y la seguridad de los periodistas para ejercer la libertad de prensa en nuestro país. Escuchemos. Y en zonas pues de conflicto, que muy apartadas, distintas en Colombia, donde los periodistas enfrentan unos niveles altísimos de riesgo, donde las autoridades no necesariamente están haciendo todo lo necesario para garantizar un cubrimiento de las noticias de estos temas. Tenemos varios reportes de personas que desaparecen por varias horas por estar haciendo ese tipo de cubrimientos, pero también tenemos lugares en Colombia donde los periodistas están siendo instrumentalizados, son amenazados porque publican información sobre un grupo armado o porque no la publican. A esta hora seguimos hablando de una situación muy lamentable que vive uno de nuestros colegas, el periodista Mateo Pérez, desaparecido desde esta semana, comienzos de esta semana. Un joven de 25 años, director de un diario independiente, El Confidente, un medio de comunicación de Yarumal, en el norte del departamento. El general retirado de la policía, Luis Eduardo Martínez, es el secretario de Seguridad de Antioquia y está con nosotros a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Vamos con ejército, con policía, hicimos todas las indagaciones preliminares y solicitamos pues a los organismos de derechos humanos apersonarse de la situación. Sabemos que la Defensoría del Pueblo se encuentra en la zona y que está pues haciendo todas las pesquisas necesarias para ver si logramos la ubicación de este joven periodista. Lo último que supe hace aproximadamente unos 15, 20 minutos es que las actividades de los
organismos de derechos humanos ya en territorio están avanzando y que tuviéramos paciencia mientras eso arrojaba resultados. Me indica eso a mí, que ellos ya están en el área adelantando todas las acciones pertinentes. Eso es muy importante, secretario, porque nosotros teníamos entendido que todavía no habían podido llegar al territorio, al municipio de Briceño. Si ya por lo menos las autoridades y los organismos están en presencia físicamente en el territorio, ¿ya es un gran avance para esta situación o no? Sí, sí, así es. Yo tengo entendido que la Defensoría del Pueblo está desde muy temprano en la mañana en esa jurisdicción, en el municipio de Briceño. Por lo que entendía hace un rato, porque pues mantengo una comunicación directa con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría, quien es la que está en coordinación permanente con los organismos de derechos humanos que se encuentran en la zona, que ya Defensoría estaba avanzando en la ubicación de este joven desaparecido desde el día 5 en horas de la tarde. Lunes. Sí, él Sí, como les dije esta mañana. El lunes desde Yarumal. Como les dije esta mañana, él Adelante, viajó secretario, como les dije esta mañana, él viajó al municipio, hizo presencia en el municipio el día 4, en horas de la tarde. Adelantó las entrevistas con funcionarios de la alcaldía municipal, habló con la policía, habló con el ejército, buscó cómo contactarse con líderes de la vereda del corregimiento de Travesías, Pueblo Nuevo, Palmichal, todo ese sector. Posteriormente estuvo en el hospital y después supimos que ya se encontraba en la zona por los lados de Travesía, porque esa es la información que la comunidad rural pues le da al alcalde. Y efectivamente la última vez que lo vieron a él fue el día 5, hacia las 16 horas aproximadamente, y lo vieron en jurisdicción de la vereda Palmichal. Hasta ahí la comunidad tuvo, digamos, conocimiento y contacto visual con este joven. Inclusive, de acuerdo con la información que manejaba el día de ayer el señor alcalde, él nos manifestó que esa última, digamos, visión que tuvieron de él, la última vista que tuvieron de él, las personas que residen en esa ruralidad, iba al parecer acompañado de 2 miembros de esa facción criminal que delinque en esa jurisdicción del departamento. Secretario, háblenos de esa zona, de ese espacio rural del municipio de Briceño. ¿Cómo es y cómo está en este momento la situación en esa localidad para poder entender el entorno en el que se estaba moviendo Mateo, buscando alguna primicia o alguna información periodística, porque sabemos que estaba en medio de su labor periodística? Bueno, aquí tengo que decir que esa es una zona sumamente complicada. Yo diría, sin temor a equivocarme, que es una zona de dominio total de la facción 36 de las disidencias de las FARC, lideradas o comandadas criminalmente por alias Calarcá. Esta estructura es sumamente activa en ese territorio. Ellos hacen presencia en el norte del departamento, lo que tiene que ver Briceño, Anorí, sector de Angostura, el mismo Amalfi. Ellos son los responsables de la explosión del helicóptero y la muerte de 13 miembros de la fuerza pública el día 21 de agosto del año inmediatamente anterior. Ellos son los responsables de los constantes desplazamientos que se presentan no solo en Anorí, sino también en Briceño, que han sido muy, digamos, con mucha gente. El último desplazamiento lo tuvimos hacia finales del año pasado, donde nos desplazaron casi 3.000 personas a la población. Ellos son los responsables de la motobomba que hicieron explosionar el Viernes Santo en horas de la noche, cuando el parque estaba atiborrado de personas de la tercera edad, de niños, inclusive estaban en una procesión, en un acto litúrgico
en la celebración del Viernes Santo y eso no les importó. Afortunadamente ahí no tuvimos pérdida de vidas humanas. Este lunes pasado hubo un enfrentamiento con ejército y mataron un soldado, hirieron otro. Ellos son los responsables de los audios que hace unos 15, 20 días estuvieron circulando, donde un tal alias Chala amenazaba a la comunidad de esas veredas y les decía que tenían que abandonar las veredas y les daba un plazo perentorio hasta las 15 horas de ese día, no recuerdo la fecha exacta, que porque iba a iniciar bombardeos con drones y con rampas explosivas. En fin, yo siempre he dicho, esa facción obedece la estructura de Calarcá. ¿Por qué el gobierno no le pregunta a ese criminal si es que esa facción es disidencia de sus disidencias? Si que esa facción que se autodenomina 36 Frentes ya no le hace caso a él, ya no le copia, que él deje claro para que la fuerza pública pueda, digamos, atender la situación de una manera contundente, de una manera decidida, con todas las capacidades que se requieren del Estado para poder solucionar una situación tan compleja como la que allá se vive. En varias oportunidades le hemos pedido al ministro de Defensa que allí deben llevar a cabo acciones contundentes como las que se hicieron en el Plateado. Allá hay presencia del ejército en este momento, pero la presencia del ejército no es suficiente para garantizarle seguridad a la población. Y para la muestra un botón, un ciudadano que entra, un joven que entra buscando información en desarrollo del ejercicio de su profesión, es desaparecido por estas estructuras. ¿Eso qué indica? Un dominio total del territorio. Entonces, para poder solucionar una situación de estas, tiene que haber una voluntad política. ¿Y por qué digo una voluntad política? Porque el criminal ese Calarcá está en una mesa de negociación en el marco de la paz total y se supone que como él está negociando, entonces el ejército no va a poder actuar de manera contundente porque eso inmediatamente rompería los diálogos. Pero como él sí pone sus estructuras a actuar, a violar los derechos humanos, a desplazar, a asesinar, a desaparecer, y ahí sí no se rompen los diálogos. Ahí el gobierno tiene que volverse serio y ponerle los puntos sobre las IES a ese criminal, que diga si es que la estructura ya no le hace caso para que la fuerza pública pueda actuar de manera contundente o que se rompan esos diálogos y de una vez entre el Estado con toda la capacidad que tiene para solucionar este problema, porque esa pobre gente de ese territorio vive muy amenazada, vive muy amedrentada, vive muy asustada, porque el dominio es total de este criminal en ese sector. Esos son los corregimientos Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo con sus respectivas veredas. Él ahí se mueve como Pedro por su casa. Es más, la información que nos dan los campesinos es que uno de esos bandidos ya se mueve como Pedro por su casa con la moto del periodista o en la moto del periodista. Hace aproximadamente un mes largo desaparecieron 2 personas más, 2 personas que provenían del municipio de San Andrés de Cuerquia, el sobrino y el tío, un señor de nombre Alex Fernando Posada y otro John Hernán Arango Posada. Estos 2 señores llevan en ese sector desaparecidos hace más de un mes y no ha habido poder humano que nos diga dónde los tienen o qué hicieron con ellos. De tal manera que aquí lo que se requiere es una decisión contundente del gobierno nacional para que podamos cesar tanta barbaridad en contra de la población civil. Gravísimo, secretario, lo que usted nos está diciendo, pero además se le siente en el tono de su voz la angustia y la frustración. Usted como secretario de Seguridad de este departamento, como general retirado, pues yo lo que escucho en su voz es una frustración porque hay una capacidad del Estado que no está haciendo lo que debe hacer para proteger a los habitantes de diferentes sectores, por más apartada que sea esa zona rural o veredal de la que estemos hablando. Así es, porque uno conoce la fuerza por dentro y uno sabe que si la fuerza toma la decisión
de solucionar un problema de una vez por todas, tiene con qué hacerlo. O la otra pregunta al Estado es, ¿ya no hay capacidades para actuar? ¿Ya no hay capacidades para acorralar y poner a correr bases los delincuentes? ¿O es que el Estado ya está en manos de la delincuencia? Pero esto es muy frustrante porque uno se pone a pensar es en la pobre población civil que vive allá, niños, jóvenes, ancianos, a merced de un grupo criminal que hace lo que le da la gana en el territorio y enfrentado a otra estructura de igual calaña como es el Clan del Golfo, solo peleando por rentas criminales. Ahí hay narcotráfico, ahí hay grandes sembrados de coca, deben haber laboratorios. Y ahí hay sectores de toda la zona que ellos dominan donde tienen la minería ilegal. Aquí ya no es un caso de insurgencia o contrainsurgencia. Aquí es un caso de narcotraficantes. Ese es el apelativo con el que hay que llamar esas estructuras, tanto las unas como las otras. Lo único que les interesa es lo que devengan de las rentas criminales. ¿Para qué? Para que sus cabecillas vivan como grandes narcotraficantes, grandes nuevos ricos y mantengan una confrontación en el territorio que a los únicos que viene perjudicando es a la pobre población civil de esas ruralidades. No, pues delincuencia, narcotráfico y las autoridades con las manos casi que atadas frente a esta situación, la población desprotegida y en este momento la búsqueda desesperada de Mateo Pérez, colega del municipio de Yarumal. Secretario Martínez, gracias por estos minutos. Estaremos aquí del lado de ustedes muy atentos a lo que ocurra al respecto. Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde.